Turno de Alberto Saldón. Ahora nos vamos a hablar de Mar de Frades y nos vamos a hablar de ese relanzamiento del mar a Mar de Frades. Estamos en el mismo entorno, por lo menos. Vamos allá, cuando tú quieras. Gracias. A vosotros, por supuesto. En primer lugar, voy a poner esto porque yo me enrollo un montón, pero un montón, y no quiero pasarme. En primer lugar, por supuesto, daros las gracias por invitarnos y especialmente al Basque Culinary Center y también a Jorge, por supuesto, por darnos la oportunidad a todos de compartir ideas, porque al final yo creo que la industria agroalimentaria española, el sector del vino en particular, necesita mucho de esto. De verdad, porque intercambiamos, aprendemos, vemos otras experiencias y al final es la única forma de crecer. Yo vengo a hablar un poco de marketing, que ha dicho Ana que no era bueno. A ver si lo hago bien porque estoy preocupado también porque lo ha dicho Juan. Estoy con la cabeza con lo del polvo de grillos, a ver cómo lo asan en Astigarraga, por mucha proteína que tenga, y estoy completamente preocupado. Así que bueno, yo os voy a hablar un poco de vino, os voy a hablar algo de marca y os voy a hablar de lo que nosotros hacemos. Y siempre cuando venimos a dar una charla o participamos como oyentes en una charla, siempre intentas sacar algo, destilar algo que te quede y que tú puedas utilizar en tu día a día. Cualquier pregunta que haya, cualquier cosa que digas, oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues aquí estamos. Yo os voy a dejar mi correo. Luego tenemos un ratito para compartir, o sea que cualquier cosa, de verdad, encantados, porque seguro que vosotros aprendéis algo, pero nosotros muchísimo más, con lo cual 100% abiertos a cualquier comentario. Mar de Frades es una bodega que está en Galicia, ¿de acuerdo? En una de las 5 denominaciones que tiene esta región, que es fantástica, que tiene mucho que ver con País Vasco también, por el clima, por las condiciones meteorológicas que tenemos, en el que trabajamos la variedad de uva albariño y que en ciertas cifras, pues esto es Mar de Frades, ¿no? Es una bodega que yo creo, espero que esta botella azul que habéis visto, alguna vez la hayáis visto, habéis tenido algún contacto con ella, que me gustaría pensar que incluso la habéis descorchado y me encantaría pensar que os ha gustado, que la habéis disfrutado, ¿no? Nosotros tenemos casi 60 hectáreas de viñedo en producción, que eso en Galicia, lo sabe bien Cristina, no son pocas, porque allí la verdad es que la media por viticultores como media hectárea está completamente atomizado el viñedo, con lo cual tener esta propiedad nos ayuda a controlar mucho la calidad de las uvas y al final a que el vino que intentamos hacer pues sea lo mejor posible para que llegue al consumidor como queremos, ¿de acuerdo? Somos una bodega de tamaño medio grande dentro de lo que es la denominación. Tenemos capacidad de elaborar unos 800.000 kilos, un poquito más, y vendemos o intentamos que nos compren 750.000 botellas, que siempre digo, bastante bien vendidas de albariño. Nuestro entry level, nuestro primer precio, es un albariño de 15 euros, ¿de acuerdo? Luego os voy a hablar un poco del portfolio y de lo que representan cada uno de nuestros vinos. Y eso en España, que es un país productor muy importante, dentro siempre del top 3, vender a este precio, hablo del PVP retail, no hablo de Excelar, del precio de venta, es difícil, porque seguimos siendo un país de graneles, de vino barato, con un producto extraordinario y a veces un marketing, malentendido, bastante malo, sin paliativos, o sea, sin paños calientes. Por eso es una gran oportunidad. Y tenemos lo que tienen los 4.002 viticultores que hay en las Rías Baixas, concretamente en el Valle de Salnés, que es donde estamos nosotros, que hay 127 bodegas. Tenemos unas viñas estupendas, tenemos unos depósitos fantásticos, tenemos algo de barrica, porque el albariño, que es la variedad principal allí, es una variedad muy aromática y dicen que no se lleva bien con la barrica, ¿de acuerdo? Y tenemos, pues, bueno, cosas diferentes y que tenemos un equipo extraordinario, un equipo que además en un porcentaje muy alto es femenino, porque sabéis que Galicia como País Vasco es una tierra de mar y los hombres salían a faenar, entonces las mujeres eran las que se quedaban en muchos casos a capitanear, a liderar los proyectos de la bodega. Eso sí que nos hace únicos. Y tenemos todos los alicientes, de verdad, todos los alicientes para aburrir a cualquiera. Viñas, variedades, depósitos de acero inoxidable, barricas de roble francés que dan notas de clavo, barricas de roble americano que dan notas de vainilla. Vamos, nada diferente a cualquiera de las otras 5.000 bodegas que hay en España. Un poco más de acento gallego, en este caso, pero nada nuevo.
Y eso es algo que tenemos que entender, de verdad. Que el marketing no es malo. Yo trabajo en el departamento a mitad de caballo, lo hablaba antes con Cristina, y es un puesto que siempre me cuesta un montón de explicar, a mitad de camino entre el departamento técnico, los enólogos, y el departamento de marketing. Intento que las cosas que piensa la gente de marketing, extraterrestres, sean capaces de venderse con un perfil enológico, porque al final el vino es el motor de todo esto, es el alma de nuestro proyecto, y que lo que hacen los enólogos seamos capaces de venderlo y ganar algo de dinero. Y que el equipo comercial sea capaz de venderlo, que sea atractivo. Tenemos diferentes inputs. Entonces, lo que no podemos hacer es meterle a la gente que la orientación oeste del Valle del Salnés, que recibe 1000 litros de precipitación durante el ciclo vegetativo, tiene un carácter atlántico que le da una salinidad al vino que hace que los aromas cítricos... No, es que es un rollo. Tú abre la botella, que te guste. Y vamos aprendiendo, y vamos profundizando, si es que hay mucho por descubrir en el mundo del vino. Y todo el mundo puede saber. De verdad, yo pienso, si sé yo, que no tengo ni idea, todo el mundo puede saber. Eso sí, esto es como el deporte, ¿eh? Hay que descorchar un montón. Escupir algo, pero también beber algo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestra marca, que pensamos que tiene unos atributos chulos, llegue al consumidor con todo ese recorrido que cuando lo descorche le guste, pero que además viva una experiencia? Vamos a ver cómo se puede hacer en San Sebastián. Pues esa es una forma de hacerlo, de llegar en un momento oportuno, que es importante para la ciudad en la que quieres participar, ¿de acuerdo? Tomando un territorio que no es el habitual, porque de verdad estamos en un sitio que es básico, clave para el desarrollo de la gastronomía, como es el Basque Culinary Center, ¿de acuerdo? Pero en el sector del vino, que todos vamos a la gastronomía, pues los chefs, los sommeliers, están atomizados, tienen tantos impactos de tantas bodegas que lo hacen tan bien, casi todos, ¿de acuerdo? Que es que a lo mejor tienes que buscar otro territorio, el territorio del que la gente quiere disfrutar un vino. Y ese territorio te hace elegir un camino. Y elegir un camino quiere decir que es lo que tú crees que es tu marca. ¿De acuerdo? Es lo que nosotros llamamos los principios de nuestra marca. Los valores que nos mueven. Lo que tú eres y lo que tú quieres que perciba tu consumidor, tu cliente, cuando te va a elegir a ti. Dentro de ese lineal, con un montón de referencias, con un montón de packagings chulos, porque hay un montón de agencias haciendo cosas geniales, pero esa experiencia tiene que ir un poquito más allá. Y eso es, al final, viene un poco de pensar, de tener una idea y de hacer un decálogo que lo destilas y que a lo mejor puede ser algo pues, como esto que os voy a enseñar. No es quién soy, sino lo que siento. No vivo si lo que vivo no es cierto. No esperes, porque soy lo que no esperas. Detrás de mí todo un mundo sin fronteras. No dudo, simplemente me atrevo. Es todo cuanto soy, es todo cuanto debo. No aprovecho las oportunidades, las creo. Mi sabor es único, mi personalidad inconquistable. Me odian y me aman a partes iguales. Disfruto el segundo, el minuto no obstante. Si atrapo el reflejo, el color va al instante. ¿Qué soy yo, sino un mar de contrastes? No pretendo que todos me comprendan. Solo aquellos que ven más allá verán esa luz de excelencia. No importa, ser diferente me define. Lucho por ser uno entre miles. Aquí y ahora, no esperes más para sentir la acidez, el salitre, el aroma. Desconozco la palabra no. Cuando quiero lucho, cuando lucho obtengo. Cuando obtengo ya soy, y el no lo aborrezco. Fuerza, delicadeza, tradición, innovación.
bello, sublime. Es posible ser todo y además su contrario. Es posible. Si lo inesperado forma parte de tu vocabulario. Mar de mares, reflejo de luz, reflejos salvajes. Atrévete a sentir, atrévete a amar, porque de lo inconquistable nacerá no un vino, sino mar de frades. Al final esto es un vídeo interno muy elevado, a veces hay que entenderlo, que destila todo esto, que destila todo el trabajo de un equipo, que además de hablar mucho suele ser bastante torpe, de todo un equipo que ha ido pensando en un plan, en una estrategia, no pasa nada, ella no se va a mover, que lo destilamos en este vídeo, en estos 78 segundos, que te dicen qué es la marca, pero lo más importante, qué no es la marca, cuál es su posicionamiento, ¿de acuerdo? Y esto lo hablamos con los amigos del equipo comercial, cuando vamos a una agencia lo ponemos, qué elevado, qué raro, qué no sé qué, pero el vino, ¿dónde está? Bueno, el vino va a aparecer, no tengáis ninguna duda, ¿de acuerdo? Pero es un poco como, yo a veces utilizo la palabra lo del guiaburros, ¿no? Cuando los que somos un poco más mayores leíamos historias que decía, si quieres ir a tal sitio sigue la página 5, si quieres ir a tal sitio sigue la página 8. Es la elección. Nosotros hemos elegido que el camino que queremos para esta bodega es este posicionamiento y no otro, con otros atributos que vamos a completar para que el producto sea lo más redondo posible. Pero esto es lo que hemos elegido, ¿vale? Amado, odiado, es el lexímoron que hablan ahora, que es las contraposiciones, ¿no? Y al final esto es el resultado de lo que es tu visión. Es el timón del barco que vamos hacia allí, como los balleneros, cuando salían de Bermeo o los que iban a cruzar el mundo y no veían tierra, pero tú sabías que por allí tenías que ir porque es tu camino. Nosotros queremos ser la marca de vino más deseada de España, no la mejor. Seguramente haya vinos muchísimo mejores, pero queremos que sea la más deseada, la que más te apetezca beberte, la que más diga de ti cuando la estás bebiendo, la que más placer te da a ti, que no eres Robert Parker, al beber el vino. Porque tus puntos me importan más que los otros. Y eso es lo que queremos ser los más deseados. Y claro, es importante que el vehículo de todo esto se tangibilice y sea de una calidad extrema. Y aquí hay gente que sabe un montón de vino, como Pilar del Haya o como Cristina Alcalá, y hay gente que a nivel internacional, como la revista Decanter, dice que es outstanding, es 95 puntos. Que dentro de nuestro portfolio tenemos vinos que van a satisfacer a cada uno de los perfiles de nuestros diferentes targets. La persona que quiere beberse un albariño fresco, con unos berberechos, mirando al mar sin preocuparse de nada. El que quiere tomarse una copita por la noche de unas burbujas de un espumoso gallego. Luego os voy a contar el portfolio, ¿de acuerdo? Pero tiene que haber esto, y lo hay. Y el viñedo, y la elaboración, y una enóloga que es una de las 10 más influentes de España, por supuesto. Pero luego tenemos que convertir en ese producto en algo que sea algo más para el cliente, ¿de acuerdo? Y con esta marca te tienes que atrever a hacer cosas diferentes, hacer algo que te aporte más valor, porque al final las marcas son mucho más que el logo. Las marcas, al final, es la consecuencia de la intención que tú tienes. Voy a ir a agilizar un poco porque veo que me quedan 7 minutos y quiero ser formal y puntual con el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, todo este iceberg es lo que vemos, pero es que debajo hay mucho más. Hay toda esta parte teórica que es claro que es importante, que nos la sabemos todos, que es nuestra visión, nuestra misión, nuestros valores, nuestras audiencias, qué es lo que queremos. Al final, después pasamos al siguiente estrato, que es cuál es nuestra identidad visual, cómo lo vamos a trasladar y cómo va a ser la experiencia, cómo lo vamos a llevar al online, que hoy es básico, cómo lo vamos a llevar en las activaciones. Todo esto lo tienes que hacer de una manera perfecta para crear tu plataforma de marca, para saber cuál es el insight de tu producto, el insight de tu consumidor, para saber cuál es tu esencia, que somos atlánticos, que somos gallegos, que trabajamos con el albariño, que el hecho de Atlántico es nuestra esencia 100%, pero con unos valores que son los que nosotros elegimos para nuestra marca. Porque 100% Atlántico también es Martín Codas, que es una cooperativa que hace las cosas de maravilla, pero tienen otro posicionamiento. Y Rodri en Forjas del Salnés tiene otro posicionamiento. El nuestro es este. Y hemos elegido que somos valientes, que somos, bueno, nuestra plataforma de marca, que somos valientes por definición, que queremos hacer las cosas con esa valentía de ser capaces desde una bodega, desde lo más tradicional, desde lo más auténtico que hablaba Juan, que es el vino, hacer las cosas diferentes, que tenemos que tener pasión por la excelencia porque al final estamos trabajando con un alimento que también es importante.
que tenemos que ser capaces de crear y continuar con esos contrastes y siempre tiene que ser algo único en el experiencial, ¿de acuerdo? Y esta es nuestra personalidad. Somos atrevidos, somos exigentes, somos vanguardistas y sobre todo somos sorprendentes. Tiene que estar siempre ahí, en este cóctel, para que el plato, cuando emplatemos y se lo pongamos al servicio, sea la experiencia que queremos. Y esta es nuestra esencia de marca, nuestra tagline, hecho de Atlántico, inconquistable. No perdemos nuestras raíces, pero somos capaces y atrevidos de poder llevarlo a otro momento, ¿de acuerdo? O a otro momentum, que sería más apropiada la palabra. Es la bandera y te tienes que agarrar a ella. Y es lo que eliges. Y es seguir. Y es ser perseverante y coherente. Y no variar. Porque si no lo haces así, nos ha pasado cuando hemos brifeado, cuando hemos pasado información a las agencias, y cambias de rumbo rápidamente, te van a ver que el hecho de Atlántico es el Capitán Pescanova, que no es lo que queremos para Mar de Frades. Y es que no sabéis la de veces que hemos hecho un briefing con una agencia y hemos dicho, qué mal lo hemos hecho, que no hemos sido capaces de transmitir la idea. No queremos un Percebeiro, con todos mis respetos, no queremos un Percebeiro en la fotografía de Mar de Frades. No queremos ese territorio, hemos elegido otro. Y es culpa nuestra de no ser coherentes, porque las ventas aprietan, porque la elaboración aprieta, porque es que necesitamos una marca fuerte con un producto extraordinario. Y con esos dos pilares rotamos en todo lo demás. Y bueno, gasolina, también para llegar, que es importante. Porque esta gente, que es a la que queremos dirigirnos, no quiere ir para Capitán Pescanova. Y tienes que saber a quién te quieres dirigir, ¿de acuerdo? Cuáles son sus franjas de edad, cuándo son sus momentos de consumo, qué es lo que esperan cuando lo consumen. Porque, joder, antes hablaban de la viuda de Clicquot. Es que me encanta beber la viuda de Clicquot, pero si me quiero beber un buen champán, me voy a ir a un recolector elaborador de la montaña de Reims, donde hacen exclusivamente un 02 Chas de Brut Nature, que no es comercial, que quiero... No, pero es que hay gente que quiere un vino que no le complique tanto la vida, le dé placer y además pues le represente, ¿de acuerdo? Y esto es lo que está buscando esta gente. Y tienes que ser capaz y coherente y consecuente y consistente en que tu campaña, la que hacemos para el trade, que es la del centro, el trade para la prensa especializada, para los medios de cuando hacemos una cosa con Lavinia, con alguna de las tiendas, sea la que sale el producto. Pero el resto son cosas que te llevan a otro universo, a un tigre blanco que te dice que si no tienes miedo, intenta seguirme y abre conmigo una botella. Es otro universo, no estamos hablando del vino, no estamos hablando del albariño, no estamos hablando del trabajo de Elías que hacemos que le da un volumen espectacular en boca. No, porque no le importa a nadie. Y tienes que trabajar en el segmento, como os decía, que a lo mejor no es la gastronomía, no es la restauración exclusivamente, es el segmento que va al lifestyle, si lo queremos decir así, y a lo mejor en vez de trabajar un montón con las revistas de prensa especializada, tienes que trabajar con otras revistas que es donde están leyendo tus consumidores, ¿de acuerdo? Porque tú te quieres dirigir a un público que hemos dicho ya cuál es, y le estás vendiendo la publicidad en una revista de coches que él no conduce, pues no es que no lo estás haciendo bien. Y tienes que ser consistente y decir, oye, ¿por qué no voy a hacer una edición limitada, que es otra palanca de comunicación que me ayuda a estar trabajando en ese segmento y con ese público, y cada año trabajo con una diseñadora, con un diseñador, y hago algo que me permite antes de Navidad tener otra excusa de comunicación para que salga mi marca ahí? Porque claro, como el presupuesto es limitado, si te inventas esto, pues a lo mejor los otros medios también te cogen la noticia. Y dices, bueno, o incluso el cine. ¿Por qué no el product placement que lo hemos visto? Yo cuando veía a 007 tomándose la botella de Angelus en el tren, decía, joder, es que de pasta tienen. Bueno, pues a lo mejor es que tampoco es tan caro. Y dices, ¿y si puedo hacer algo que me lleve al universo atlántico sin hablar de vino? Tengo la sensación de que lo que voy a ver en Groenlandia va a ser un decorado, un mundo que no existe. El Hierro es una roca en medio del Atlántico, que no llega a los 300 Namibia kilómetros. es el país donde el desierto más antiguo del mundo se junta con el océano más joven, el Atlántico. El ruido que traía en mi cabeza desde Madrid se lo ha llevado este silencio. He venido a encontrar una imagen, pero solo veo la mía en este espejo. I am a city girl, so I am not connected to the land as you are. Nunca había sentido nada igual. Porque el Atlántico
no solo llega a Galicia. Y eso es lo que queremos con el vino, abrir esa idea. Me quedan 50 segundos para terminar 8 diapositivas y que vamos a ir muy rápido. Las redes sociales tendremos que hacer eso y buscar cuál es el equilibrio entre lo que es la inspiración, la educación en vino, también darle el protagonismo para que ellos puedan participar, interactuar con la marca y sin olvidar que hacemos vino y hacemos vino además de forma súper innovadora porque creo que nadie, solamente hay uno más, tiene un depósito de granito que es la piedra que encuentras debajo de la viña para hacer un vino que tiene 45 años su viñedo, que pasamos 20% de este vino por una barrica y que según Peñín, por ejemplo, es uno de los 4 mejores vinos de España. O sea, tiene que estar el producto. Y hacemos un Godello, que es una variedad que viene de otra zona de Galicia, pero que hemos reinjertado porque hemos pensado que si la variedad está de moda y nos gusta y nos funciona, si le damos el carácter atlántico de este clima, puede responder a lo que es la marca y además ir a un público que busca algo más que un solo albariño, ¿de acuerdo? Entonces, el producto está ahí. Y tenemos una enóloga, ahí le paso muy rápido, a ver si puedo verlo, sí. Paula, que lo hace fantásticamente bien. Y tenemos unos compañeros con los que tenemos que estar, ¿de acuerdo? Porque es clave que la gente cuando vaya a la viña o a cualquiera de las tiendas especializadas entiendan que Mar de Frades, aparte de una gran marca, es un vino mejor aún, ¿de acuerdo? Y, lógicamente, el packaging es nuestro vehículo de comunicación para que cuando tú llegues allí tengas el punto de contacto con el producto y elijas, ¿de acuerdo? Y por eso, en toda la experiencia, no solamente en el packaging, en cualquier elemento de POS, de promoción, tiene que estar esta ola, tiene que estar este inconquistable, tiene que estar estos atributos que os he dicho que eran vanguardistas, sofisticados, etc, etc, etc. Vamos a saltar el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Y así completas toda una gama que cuando la ves es coherente, te está diciendo que es atlántico, te está diciendo que es vino, te está diciendo que son variedades, pero te está dando una imagen de marca más completa, que es hecho de Atlántico, o Made of Atlantic, si queréis, inconquistable. Eso es el Salnés, enfrente está la Ría de Arousa. Hacemos una excursión en barco espectacular. No tenemos, no podemos, yo casi no sé bucear, o sea que como para meterme en el mar, pero tenemos unas vistas geniales. Y esto, fresquito, con un poquito de pulpo, una empanada, mirando al mar, es genial. Ese es mi contacto. Nos vamos a ver luego, nos pegáis un telefonazo y os recibimos en el Salnés, encantados de compartir nuestra experiencia gallega. Muchísimas gracias. Gracias a ti.